Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Nuevo episodio de Ancestral Podcast. Y esta vez, de nuevo, recuperamos el formato entrevista. Nuestro invitado de hoy no es ni más ni menos que Carlos González. Carlos es enfermero y fisioterapeuta, especializado en PNI. Además de terapeuta, Carlos es docente de salud integrativa, PNI, y es un apasionado de los mecanismos de acción que subyacen a los problemas de salud, y nosotras damos fe de ello. Con él tocaremos otro tema de salud femenina, en este caso es el turno del síndrome de ovario poliquístico o SOP. El SOP es un síndrome con una importante base genética, con una fisiopatología compleja y multifactorial, y en el que cada caso debe ser analizado con detalle y de forma individualizada. A lo largo del podcast, Carlos nos detallará qué es el SOP, diferentes tipos, síntomas, criterios diagnósticos, así como el abordaje integral, entre otras cosas. No te lo pierdas. Dentro Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los desórdenes del ciclo menstrual más conocido, pero que a día de hoy sigue generando muchísima confusión. Me refiero al síndrome de ovarios poliquísticos o SOP. Para hablarnos de ello, hoy tenemos el placer y el honor de tener en nuestro podcast a un gran profesional y una gran persona que descubrimos gracias a la PNI. Hoy ha venido a compartir con nosotras un poquito de su sabiduría Carlos González. Hola, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, Claudia, Marga, gracias por invitarme al podcast. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este podcast. Y como dice Claudia, es para nosotras un honor y nuestros oyentes pues tendrán el gusto hoy de escucharte hablar sobre este tema de salud. Muchas gracias, espero poderos aportar algo nuevo, algo que le pueda interesar a vuestra audiencia. Seguro que sí, seguro que saldrán muchísimas cosas. Bueno, comienzo preguntándote la primera pregunta y para que nos centres un poco y nos expliques qué es el SOP. Bien, y de hecho habíamos hablado antes de preparar este podcast, ¿no? de todo lo que conlleva, ¿no? del conjunto de manifestaciones clínicas, etcétera, ¿no? Es difícil definir, ¿no? Con una frase sencilla y fácil que todo el mundo entienda qué es el síndrome de ovario poliquístico, qué es el SOP, más aún cuando estamos precisamente discutiendo, ¿no? sobre incluso cómo se le debería llamar, si deberíamos separar diferentes tipos de SOPs, etcétera, ¿no? Pero ¿no? Si tuviéramos que empezar por algo de alguna manera sencillo, para que todo el mundo entienda, es un desorden hormonal actualmente que afecta, se dice que entre el 10-20% de la población femenina en edad fértil, que principalmente se caracteriza por una serie de síntomas, los cuales siempre nos han dicho que el primero y el más importante era tener ovarios poliquísticos o tener un aspecto muy concreto a nivel ovárico de pues ese aspecto polifolicular o de muchos ovarios o muchos, quistes ováricos con una forma muy concreta, ¿no? Eso se podía acompañar, además, de una serie de síntomas asociados. Uno de ellos es la mayor predisposición para ganar peso, la mayor predisposición para tener un perfil lipídico, ¿no? El colesterol, los triglicéridos alterados, la mayor predisposición incluso para procesos cardiovasculares incluso, ¿no? Que luego hablaremos de esta vertiente, ¿no? De lo que ya llamamos o conocemos como tendencia metabólica o fenotipo más metabólico, ¿no? Además, podría la mujer acompañarse de otra sintomatología más atribuida a, digamos, o caracterizada más masculina, por decirlo así, más vello, el hirsutismo, la tendencia acnéica, incluso tendencia a la alopecia. Y otra de las manifestaciones clínicas es no menstruar, ¿no? La oligoamenorrea, ¿no? O saltar ciclos o estar periodos largos de más de 3 meses sin menstruación. Que, como hemos dicho y como hablábamos, ¿no? previamente a nuestro encuentro, y hemos visto, también nos hemos encontrado en cursos los tres, ¿no? De que es verdad que no tiene por qué estar todas las manifestaciones clínicas, no todas pertenecen a la misma causa, ¿sí? Pero un poco para que la audiencia entienda es este tipo de desorden con
este conjunto de manifestaciones clínicas que evidentemente condicionan muchas cosas, ¿no? Muchos procesos de salud, no solo los que hemos hablado a nivel metabólico, sino uno de los más importantes, que es la fertilidad principalmente. Y eso es lo que hoy conocemos como la amalgama de síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Espero no haberme liado mucho en la explicación. No, genial. Al final, síndrome, ¿no? Hace referencia a eso, a que es un conjunto, ¿no?, de síntomas. Entonces, genial. Me parece que lo has explicado maravilloso. Entonces, mi pregunta, que ya viene un poco relacionada con lo que acabas de decir, claro, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que es lo que sigue causando un poco de confusión a las mujeres, ¿no? Es qué diferencia hay entre SOP y ovario poliquístico, ¿no? O sea, síndrome de ovario poliquístico y ovario poliquístico. Y precisamente, ¿no? Y esta pregunta es muy interesante porque realmente es algo que luego seguramente dará tiempo para hablar, ¿no?, de la nomenclatura que deberíamos utilizar, ¿no? Uno de los problemas que tiene síndrome de ovario poliquístico, este conjunto, este palabra, como se podría decir para la gente que no sea sanitaria, ¿no?, que a veces cuesta de pronunciar, el SOP, es que tiene una parte de los síntomas dentro de la propia nomenclatura, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico. Parece que si no tengo ovario poliquístico ya no tengo el síndrome de ovario poliquístico. Y esto, aunque parezca, como decíamos, ¿no?, como siempre o como venimos hablando, una tontería, realmente no lo es, porque una de las cosas más importantes para una paciente o para una persona que sufre de una dolencia es saber exactamente qué tiene, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa con los nombres, con las etiquetas y con el no tener tiempo en consulta para explicarlo, ¿no? Y a Total. veces podemos decir, no, es que el tratamiento va a ser el mismo, pero no tiene nada que ver si la persona lo entiende, que esto también daría para otro podcast y seguramente no sería yo a lo mejor la persona mejor para hablar. Pero como bien decías, que no me quiero ir, Claudia, la diferencia es que el síndrome de ovario poliquístico, como etiqueta, luego discutiremos si es el nombre correcto o no, es ese conjunto de síntomas en el que puede o no haber ovario poliquístico, que es lo más raro y lo más antagónico, ¿no? Para la persona le puede a lo mejor estallar la cabeza, no lo puede llegar a entender. Pueden estar otros síntomas y no precisamente esa imagen de ovario poliquístico, de múltiples quistes en el ovario, y tener ovario poliquístico sin propiamente pertenecer a ese síndrome, a ese otro conjunto de síntomas, puede ser un momento puntual en la vida de una mujer, el arranque del ciclo en la pubertad, el arranque del ciclo después de unas anticonceptivas, sin tener todo el resto de síntomas. Y esto es lo que realmente, es muy peculiar porque, como supongo que hablaremos también, o lo podemos nombrar ahora, a veces ocurre, ¿no?, que una mujer se le retrasa un poquito, una chica se le retrasa un poquito la menarquia, hay un aspecto poliquístico en el ovario y puede acabar con esa etiqueta, con ese diagnóstico, y ahí nos quedamos con él, ahí empezamos unas anticonceptivas, que no digo que no tengan que venir bien en un momento determinado, que de esto también daríamos para hablar largo y tendido, pero quizá es una medida terapéutica que a largo plazo no va a ser solucionadora y podríamos hacer otras muchas cosas, eso también podemos hablar de ello, y el mayor problema no creo que sea ni ese, que es grave, el mayor problema es que realmente le hemos dicho que tiene algo que quizá no tenga. Y esto a largo plazo Claro, genera mucha disrupción. claro, no se ha dejado madurar adecuadamente ese ciclo, ¿no? O sea, a ver cómo al final acaba dándose, porque Claro. estos arranques de menstruar de las chicas, pues a veces pueden ser un poco más Erráticos, ¿verdad? Y pueden... erráticos, exacto. Y, lo- y cada vez nos encontramos, perdón, cada vez nos encontramos o me encuentro más mujeres en consulta que empezaron con anticonceptivas muy jovencitas, Sí, ¿no? Y piensas, es que tenía ciclos muy regulares y piensas, jolín, pues si es que no ha dado tiempo a que se regularan, ¿no? Al final tenemos también como un poco esa inmediatez que no debería ser así. claro, yo con este tema, por ejemplo, yo ahora tengo un sesgo bastante importante y hace unos años, supongo que como vosotras, porque estoy cada vez más rodeado yo de ginecólogas con una visión muy funcional, muy integrativa, muy amable para con la mujer, ¿no? Y además muy instructiva, ¿no?, en el acompañamiento. Entonces, claro, cada vez veo más que se respeta mucho el no dar anticonceptivas, pero sé que esto no es la realidad, o sea, lo estoy diciendo y ya Claro. estoy diciendo que yo tengo un sesgo porque estoy rodeado. Sería un poco como, yo un día hablaba con la compañera, con Iria Terido y Alicia Hardison, que son expertas, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la salud y el sesgo de género y tal, y yo decía, estoy en un momento en el que estoy un poco más tranquilo por mi hija, ¿no?, porque realmente es un momento de una movida muy importante a nivel feminista y tal, y ella me decía,
Ya, pero porque tú te rodeas de ese contexto y te rodeas en Instagram Totalmente. de un montón de cuentas que están en esa onda, pero eso no es la realidad. Digo, tienes razón, es verdad, es un sesgo de quién te rodeas, ¿no? Como cuando vamos a comer por ahí con amigas y amigos y dices, qué bien está comiendo la gente. Y no, esa no es la realidad quizá de toda Claro. la sociedad. Perdón que me he ido un poco, pero era para entenderlo un poquito. Sí, estoy totalmente convencido. La sensación esa de que el problema principalmente, y no es para romper una lanza a favor del colectivo médico, es cierto que en Seguridad Social, yo que he estado mucho tiempo trabajando como enfermero, hay muchos problemas para poder hacer una educación sanitaria, o sea, es donde se debería hacer educación sanitaria y es el sistema más sobresaturado, y luego tenemos también profesionales que, pues bueno, por la sobresaturación, por estar quemados o por lo que sea, tampoco están por la labor de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, yo no le pido a ginecología de la Seguridad Social o a ginecología de mutua o de privada que ellos sean los que hagan formación completamente en salud hormonal, no pasa nada, pero las necesitamos para hacer un buen diagnóstico y como digo yo, permitidme en la puerta de al lado, del despacho de al lado, que haya una o un profesional con una visión integrativa o funcional y, oye, pues mira, vamos a trabajar ahí y vamos a ver si podemos evitar la anticonceptiva a largo plazo o a lo mejor hay casos donde la anticonceptiva es imprescindible durante un momento corto de tiempo para llegar a otro sitio, en otro escenario y en otro contexto, ¿no? Y creo que es, no sé, es lo que está fallando, me parece. Totalmente. Sí, a mí me gusta mucho porque te escuché lo de hablar el mismo idioma entre profesionales, ¿no? Que claro, no es elegir ir al ginecólogo o elegir ir al nutricionista PNI, es elegir un trabajo multidisciplinar que te ayude a mejorar aquella patología o tema de salud que te preocupe para que los profesionales, entendiéndose entre ellos, hablando el mismo idioma, puedan ayudarte de una manera global y eso sería lo que tendríamos que aspirar, ¿no? Claro, porque aunque nos desviemos del tema, que al final es el mismo, porque esto que voy a comentar ahora se da mucho en este perfil hormonal concreto, la polarización de opiniones, aunque pueda estar en algún momento justificada, no digo que no, y esto daría también para otro debate, no ayuda a la persona que está en medio, que es la persona que tiene que tomar la decisión, la persona que tenemos que dotar de herramientas para que pueda elegir qué necesita hacer, ¿no? Para no caer de nuevo en el paternalismo terapéutico, decir, no, usted tiene que hacer lo que yo le digo, que yo soy el que va de blanco, ¿no? Esto no funciona. Eso es lo que debemos no hacer. Pero claro, si a la mujer le están explicando dos versiones que parecen una de Marte y la otra de Venus, Claro, evidentemente iba a decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Es que si voy a la derecha no puedo ir a la izquierda, si voy para adelante no puedo ir para atrás. ¿No Claro. tenemos algún camino que se parezca o que vaya en paralelo, por favor, ¿no? Y podamos hablar de ello. Yo creo que eso también los que nos dedicamos a la medicina funcional o integrativa tenemos que hacer el esfuerzo por entender qué es lo que opinan desde una versión más cartesiana y, si me permitís, explicarla, suavizarla, matizarla, descodificarla, porque a veces no se da toda la información, pero no porque no se quiera, sino porque no ha tenido tiempo y podríamos también nosotros matizarla. Pero bueno, como digo, esto da para otro podcast, creo. sí, totalmente. Temazo. Bueno, reconduciendo un poquito el tema, Del SOP. si te parece, sí, de eso, si te parece, me gustaría preguntarte qué causa el SOP, ¿no? ¿Por qué aparece este síndrome? Y creo que esto ya quizás derivaría un poco a los fenotipos, ¿no? O tipos de SOP. Y precisamente este es un tema ahora pues que está en debate, que se comenta mucho. Yo estoy contento que realmente pues hay un debate, ¿no? en todas y todos los que nos dedicamos a la salud femenina, a la salud de la mujer, porque yo no hace tanto, en la última clase del máster en Regenera, ya me dediqué principalmente a hacer un mapa mental, bueno, en aquel caso era conceptual, de qué mecanismos de acción, por tanto, causas subyacentes y qué opciones terapéuticas habían en el síndrome de ovario poliquístico. Y cada vez están menos clasificadas en dos fenotipos, sino que cada vez son más una amalgama, ¿no?, de opciones, tanto en el diagnóstico o en la búsqueda de las causas como en lo terapéutico. Pero si tuviéramos que hacerlo más sencillo sería, siempre se ha dicho, o hemos venido diciendo hace unos años, que había dos maneras muy claras de llegar al síndrome de ovario poliquístico, que esto hacía o clasificaba a las mujeres como si de dos carpetas o dos bloques se tratara, que luego hemos ido viendo que son un poco más porosos esos dos bloques de lo que nos han dicho en un inicio. Pero si partimos de... También es importante saber cómo llegamos a este conocimiento, porque
si no lo explicamos, pues a lo mejor la persona que nos oye nos dice, pero es que se me lía mucho los dos conceptos. Entonces está bien separarlos para luego volver a decir, hey, ojo que pueden estar más unidos, ¿no? Pero si los separamos y partimos del conocimiento al que llegamos las tres, ¿no? Nosotros que estamos aquí hablando, había un grupo muy claro de mujeres que son las que tienen una tendencia al síndrome, acordaros, ¿no? Conjunto de síntomas, ¿no? De ovario poliquístico, en el que podían confluir dos o más síntomas de los que luego podemos hablar, de estos que hemos hablado, de no tener menstruaciones regulares, la oligomenorrea, tener ovario poliquístico, que no es el criterio fundamental actualmente, sobre todo en edades tempranas, las manifestaciones más del hiperandrogenismo clínico, tener más hirsutismo, un poquito más de vellito, ser más velluda, tener una tendencia un poquito más acnéica, acumular grasa en zonas más masculinas. Y el otro punto, tener los andrógenos, las testosteronas, los dihidropendiosтерona, los androstenediones, estas palabrotas que decimos siempre, estas hormonas, tenerlas altas o con tendencia al alza en sangre. Con cumplir, en principio, se decía criterios de Rotterdam o criterio de la Sociedad para el Estudio de Ovarios Poliquísticos, cumpliendo 2, contando que ahora el ovario poliquístico no es tan relevante, cumpliendo al menos 2 de esos criterios, luego podemos discutirlo, entraríamos dentro de esa etiqueta, ¿no? De ese diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pues una manera de llegar a ese contexto son personas que tienen lo que llamamos una resistencia a la insulina o una tendencia al sobrepeso, una tendencia a acumular tejido adiposo, que luego veríamos también que puede ser que haya resistencia a la insulina o no, pero para no quemar el cerebro de la gente de inicio, podríamos decir que en este grupo está la gente que tiene una tendencia más a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina para quien no lo sepa? La insulina es una hormona, las hormonas son mensajeros de nuestro organismo, son como la gente lo tiene que interpretar como mails, como WhatsApps, como mensajes de Telegram, que al llegar a un receptor, ese receptor los interpreta, ¿no? Incluso aquí es muy interesante que el mismo mensaje puede ser interpretado por dos personas de una manera diferente. Pues las hormonas pasa también eso, ¿no? Depende a qué célula lleguen. En una célula pueden hacer, oye, es bueno que generes una maduración de los folículos, en otra hormona puede ser mejorar la neurogénesis, etcétera, ¿no? Eso pasa con los estrógenos y también pasa obviamente con los andrógenos y con otras hormonas. Pues la insulina es una hormona que básicamente su mensaje, que es prácticamente idéntico en todas las células, es que pueda entrar la glucosa dentro de esas células. Ya sabemos que la glucosa es uno de los sustratos energéticos, ¿no? Para utilizar la célula. ¿Qué ocurre en las mujeres que tienen esta tendencia más metabólica, más a engordar, más este tipo de SOP tan característico? Pues que el receptor de esa hormona, de esa insulina, no le hace tanto caso a la insulina. Incluso podemos venir así de casa, ¿sí? Tenemos con esa no caso, esa resistencia del receptor, ¿no? Sería como alguien que nos manda muchos WhatsApps y no le hacemos caso, no le contestamos. Pues es lo que hace el receptor. De ahí que haya fármacos, opciones no farmacológicas, suplementos que mejoren que ese receptor, como si dijésemos, hiciera un poco más de caso. Lo que acaba ocurriendo, y aquí ya me paro, es que al no hacer caso a ese receptor, lo que hace la mujer, lo que hace el páncreas de esa mujer es fabricar más insulina, porque no es una diabetes tipo 1, no es que no fabrique insulina, es que el receptor no hace caso y entonces se fabrica mucha. Y en ese estado de hiperinsulinemia, en ese estado de insulina elevada, se acaban generando diferentes cascadas a nivel hormonal y metabólico que acaban condicionando este síndrome de ovario poliquístico por diferentes vías, ¿eh? Que si queréis podemos entrar en ello, pero esa sería como, no sé si os parece bien, como una primera aproximación al tipo más metabólico. Sí, está genial esta aproximación. A mí me da, bueno, por ir pensando, ¿no? De decir, bueno, estas personas con esta resistencia a la insulina, ¿por qué hay algunas, bueno, personas, mujeres, hay algunas que derivan en síndrome de ovario poliquístico y otras no? Y por otro lado, esta resistencia a la insulina no solo implica si yo tengo susceptibilidad a padecer este ovario poliquístico, a padecerlo, sino también otras consecuencias a nivel de salud de esa mujer, ¿no? Obviamente. Sí, es peculiar, ¿no? Porque podemos tener una mujer con un índice de masa corporal
dos mujeres, perdón, con un índice de masa corporal similar, por encima ampliamente, por ejemplo, de 25, con una insulina basal elevada, que por tanto ya nos está indicando que hay una cierta resistencia, con un perímetro abdominal o con una composición corporal muy similar, las dos tener un perfil lipídico, por ejemplo, unos triglicéridos elevados y por tanto las dos tener una tendencia o una mayor predisposición para tener problemas cardiovasculares, por ejemplo, a largo plazo, una tiene síndrome de ovario poliquístico y otra no lo tiene. Ya. Y esto es un poco complejo de responder y seguramente a lo mejor es una pregunta para que no voy a poder responder yo y supongo que también por ahí va la pregunta, ¿no? Porque en realidad no lo sabemos muy bien. Seguramente una de las hipótesis es que en la mujer que hace ovario poliquístico se dan otros factores contribuyentes al ovario poliquístico, ¿no? A lo mejor más oxidación del tejido, a lo mejor una tendencia más androgénica o otros factores asociados que son a veces difíciles de identificar. Pero es cierto, y eso lo sabemos, que no todas las mujeres que tienen sobrepeso y resistencia a la insulina tienen síndrome de ovario poliquístico. Y esa es una peculiaridad. Es cierto que en algunos estudios, por ejemplo, sí que se ha visto, y es algo interesante, es un estudio que comparaba metformina y berberina, ya un estudio de hace unos años. Estos dos mismos grupos, para que la gente los tenga en cuenta, comparaban, uno tenía síndrome de ovario poliquístico y el otro no, y partían de insulinas elevadas. Lo que acababan viendo es que a una carga de glucosa, ¿vale? El grupo de resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico generaba mucha más insulina que el grupo de resistencia a la insulina pero sin ovario poliquístico. O sea, las dos de base tenían una insulina elevada, pero la respuesta hiperinsulinémica con la carga de glucosa del síndrome de ovario poliquístico era mayor. O sea, podríamos decir que a veces, ¿no? La insulina basal, a veces no. Muchas veces la insulina basal sin una carga de glucosa no se está explicando exactamente cómo sería la respuesta. De hecho, no nos la explica hasta que damos la carga de glucosa y la medición de la insulina posterior. Por ejemplo, en ese grupo de síndrome de ovario poliquístico todavía subía más la insulina. Para mí es una posible explicación, ¿no? Una foto de dos grupos de mujeres que prácticamente son iguales, pero que a la que ponemos una variante responden de una manera mucho más abrupta la de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Una respuesta más abrupta, por ejemplo, a la sobrecarga de glucosa. Y ahí también se podrían, un poco de friquismo, ver también cómo responden las glándulas suprarrenales de esas mujeres, porque lo que decimos, ¿no? Cuando luego hablemos del otro polo, ¿no? Del otro grupo de mujeres y tracemos puentes entre ambos grupos, veremos que cada vez vemos que hay más puentes entre ambos grupos y cada vez tendríamos que hablar de fenotipos mixtos, ¿no? Que yo creo que es donde deberíamos llegar. Claro, bueno, si quieres, o sea, yo creo que a nivel médico, igual que a muchos niveles en la vida, nos va bien hacer el esquema mental, ¿no? De que hay dos cosas, blanco y negro, ¿no? Y después, obviamente, tenemos que hacer el trabajo de ver que hay una escala de grises enorme, ¿no? Entonces, Enorme. sí, es que, bueno, muchas veces en clínica lo hablamos, ¿no? De que esto extrapolado a todo, de que tú vas a clase y te explican tipos de SIBO, por ejemplo, o tipos de no sé qué, tipos tal, y luego te viene a consulta alguien que no te cuadra con ningún tipo de SIBO y te cuadra con todos, que dices, adiós, ya la hemos liado. Entonces, está muy bien explicarlas de forma educativa, ¿no? Es más claro, pero luego tenemos que hacer ese trabajo de que no todo es tan blanco o negro. Claro. Entonces, si quieres, Marga, no sé Totalmente. si tenías alguna pregunta de tipo metabólico. Que luego podemos volver a ese shock metabólico cuando hablemos de intervenciones, de posibles intervenciones terapéuticas y demás. Sí. A lo mejor para que vaya quedando como tenemos un grupo para que la gente lo pueda identificar, ¿no? Y ahora que comentabas, Claudia, es muy interesante. Es decir, realmente los matices solo pueden aprender cuando tienes un conocimiento de base. Si no, no pueden aparecer matices. Es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un conocimiento de nada de un área o tenemos muy poco conocimiento, debemos, como dices, recurrir a lo cartesiano, aunque sea discutible, porque es una manera en la que luego tú puedes matizar, ¿no? Si ya empiezas con todos los matices, aunque pueda parecer, esto es, bueno, daría también para teorías del aprendizaje, aunque pueda parecer mejor, yo creo que para algunas personas, a mí personalmente, me es más difícil incorporarlo. Entonces necesito los básicos para luego irme a la evolución y si hace falta romper los básicos, pero solo desde los básicos crecer, ¿no? O partir. Sí. Pues si te parece, Carlos, hablamos ahora sobre el otro fenotipo que está implicado también en el SOP. Si te parece. Pasamos al adrenal. Y luego trazamos puentes. Claro. Exacto.
durante mucho tiempo, ¿no? En contraposición a este perfil más de el sobrepeso, más de la tendencia al tejido adiposo, de la resistencia a la insulina, que ya hemos dicho que tiene muchos matices. En el otro lado nos encontrábamos una mujer que llegaba a consulta que no tenía nada que ver, aparentemente, todo lo que veíamos sin preguntar nada, no se parecía en nada a la otra mujer con esa tendencia al sobrepeso. Es más una tendencia a la delgadez, una tendencia muscular con cierta facilidad, una tendencia a que el deporte precisamente es un sino en su vida, es un habitual en su vida. A lo mejor el primer fenotipo, el más metabólico, tiende un poco más al sedentarismo. ¿Por qué? Porque la propia inflamación, la propia resistencia a la insulina tampoco invita a tener unas ganas locas de hacer deporte, y eso es algo importante, ¿no? A la hora de la aproximación terapéutica, ¿no? Y a la hora del acompañamiento no punitivo, no castigador en ese proceso. Pero en este perfil, ¿no? En este segundo perfil que hemos dicho, más atlético, ¿no? Que luego podríamos ver también como a nivel de comportamiento se parece a otro tipo de amenorreas, ¿no? Mucho más, pues eso, ¿no? Más estresantes, ¿no? Como la amenorrea hipotalámica y demás. En este tipo de perfil, por ejemplo, lo habitual no es la resistencia a la insulina, aunque podemos ya comentar aquí, o uno de los matices es que sí que puede haberla, ¿no? Puede haber anormalmente personas delgadas, pero con resistencia a la insulina, ¿no? Y eso es algo importante y es un matiz que si veis podemos hacer. Pero si no contemplamos estas peculiaridades, ¿no? Y nos centramos en los básicos como hablaba Claudia, es un perfil que no tiene tanto que ver con ese problema metabólico. Normalmente no van a ser mujeres que van a padecer de procesos metabólicos asociados, pero que en cambio producen una cantidad bastante elevada de las mal llamadas hormonas masculinas, ¿no? Que no solo son masculinas, sino que también se producen en la mujer. Por eso suelo decir lo de las mal llamadas, ¿no? Porque en realidad lo que acaba pasando es que no es que produzcan tantos andrógenos, tantas hormonas masculinas a nivel ovárico, sino que las producen a nivel adrenal. Tienen una facilidad tremenda para en las glándulas suprarrenales, que son como esas boinitas, esos gorritos que están encima de los riñones, que producen principalmente, aparte de mineral corticoides, producen catecolaminas, hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. También se producen los andrógenos, que en cierta manera además son compensadores del estrés, y esa es una de las principales vías terapéuticas después, ¿no? Porque tampoco luego no tenemos muchas veces en estilo de vida para este tipo de mujer, que luego podemos entrar, pero si es una mujer que tiene más una tendencia a fabricar una cantidad desmesurada de andrógenos que le acaba condicionando esas mismas características de síndrome de ovario poliquístico en cuanto a síntomas. Quizá la que nos faltaría aquí es el sobrepeso, la resistencia a la insulina. Por tanto, si tuviéramos que hacer la diferenciación, y ahí también llego, es el primer fenotipo, la primera imagen que teníamos, es una mujer que a partir de la resistencia a la insulina, ¿no? llega a gestionar mal los andrógenos, bien por exceso de producción, bien por falta de limpieza, bien por oxidación del tejido, que eso hace que se desmesure ese hiperandrogenismo. En cambio, este otro fenotipo, si lo decimos de forma muy lineal, que no es así, pero de forma muy sencilla, se llega al hiperandrogenismo directamente por fabricación de andrógenos, por un exceso en la fabricación de andrógenos sin una falla, por tanto, metabólica. Esos serían los dos polos. A mí me gusta mucho, bueno, escucharte es una maravilla, pero me encanta, pero me gusta mucho como que decías, ¿no? Que a veces las mujeres decían, jolín, pues maldita la producción que tengo, ¿no? Que tú te les decías, pero también es como el superpoder, o sea, os dan superpoderes, ¿no? Porque al final todo lo que hacéis, que son mujeres, lo que hablas, muy activas, que hacen 1.000 millones de cosas, ¿no? Me gustó mucho cómo lo explicaste así. Eso es útil, ¿no? Porque es aquello de la potencia sin control, ¿no? Pero al final es potencia, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Al final hemos polarizado mucho. Seguramente si yo no tuviera un perfil también estrogénico, aunque a la vista está que barba y con calvo y barbudo, ¿no? Seguro que tengo muchos andrógenos, pero seguramente también tengo un perfil estrogénico también desarrollado y por eso puedo dedicarme a la salud femenina, si no seguramente no me podría dedicar, ¿no? Entonces muchas veces esa mujer que llega, que produce un montón de andrógenos, realmente le hacen mucho más resiliente, le ponen mucho foco, le hacen que tenga capacidad de llevar muchas cosas para adelante. A la vez, y ese es el peligro, ¿no? Es el dark side, ¿no? Cómo van, cómo funcionan, al final les mola, porque encima les va bien, ¿no? Son exitosas en lo que hacen a costa de su salud, obviamente, ¿no? Y de repente un día se sobrepasan de estrés, se sobrepasan de andrógenos y ¡pap!,
aparece la oligonovulación, ¿no? Y qué mala pata, ¿no? Y en ese punto estamos, ¿no? Porque es verdad que en ese perfil, así como en el primero, seguramente todas las personas las que están escuchando, la audiencia, podrá haber visto que las intervenciones de estilo de vida, de movimiento, de cuidar la alimentación, de cuidar todo lo que tiene que ver con esos perfiles metabólicos, el trabajo de fuerza, pues le va a venir fenomenal, ¿no? Y casi solo con eso, si es la única variable, irán súper bien. En este otro perfil, es un poco más difícil, ¿no? Porque tenemos que decirle que no haga que no quiere hacer tantas cosas bien, que al final de también que las hacemos están mal, ¿no? Hay que tomarse la vida con más calma, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Y Carlos, desde tu punto de vista, ¿cuál es más fácil de manejar a nivel de consulta? ¿El SOP metabólico o el SOP adrenal? Fenotipo metabólico, fenotipo adrenal. Claro. Un poco supongo que viene esta pregunta porque lo he dejado caer un poquitín, quizá a lo mejor, ¿no? Es cierto que si no nos metemos en los puentes entre los dos mundos, que digo yo, y la gama de grises, que ahí tendría muchos matices, si nos metemos en un perfil puramente más polarizado, obviamente si conseguimos que la mujer con una tendencia más metabólica, más de resistencia a la insulina, más de tendencia al tejido adiposo, a la composición corporal alterada, etcétera, la conseguimos inducir o acompañar en un proceso de cuidado hacia el ejercicio, hacia el espaciar comidas, hacia transitar en algún momento por cierta restricción de calorías puntuales para luego tener abundancia, todo eso que sabemos que nos lleva a la salud metabólica, es mucho más fácil obviamente. Es mucho más fácil de intentar ayudar. Porque es verdad que en el otro fenotipo más polarizado, que por suerte hay una gama de grises enorme para todas las personas que nos están escuchando y la mayor parte de personas están en un punto intermedio, ¿no? O a caballo entre los dos. En el otro fenotipo, que es el más polarizado hacia fabricar un montón de andrógenos en las suprarrenales, lo que acaba pasando es que es un problema más genético. Tienen una facilidad extrema para ello, ¿no? Al final es un poco lo que decíamos lo que decía Claudia, ¿no? Lo que te facilita el six-pack es lo que te hace que no tengas la menstruación, ¿no? O lo que te facilita que vayas bien en el trabajo de fuerza o que puedas llevar el máster, la pareja y no sé cuántos entrenos, hace que no tengas la regla. Y claro, ¿cómo la ayudas a bajar ese estrés diario, ¿no? O esos compromisos? Yo creo que ese es a veces más complicado, ¿no? Porque incluso a veces relajándonos y con calma y tal, es muy difícil, ¿no? Que a lo mejor dejar de producir una cantidad elevada de andrógenos. Sí que es cierto que lo que yo veo, supongo que como vosotras, es que cuando hay un perfil más androgénico, más en esa tendencia, es cierto que se ha aparecido posteriormente, digamos, más o menos menstruábamos, más o menos venía la regla, 40 días, 35, iba viniendo, llego a los 20 y pico, empiezo con la universidad, con una pareja, empiezan algunos problemas y ahí, ¿no? Con un exceso de exigencia deja de venir la regla. Ahí quizá, si hay algo, digamos, que podemos ir quitando de la carga diaria, ahí es muy posible que vuelva, ¿no? Porque a la que bajamos el estrés, normalizamos, o a veces incluso si ha llegado, que también supongo que es uno de los temas que querríamos tratar, es que a veces la mujer se junta, una mujer que no tiene por qué saber a nivel hormonal, que de hecho no sabe, con información sesgada en redes sociales, en internet, sobre las tendencias ideales en el SOP y empezamos con conductas de alimentación o de estilo de vida que no son para tu propia expresión fenotípica, ¿no? Y empezamos con una restricción de calorías precisamente en el momento en el que no deberíamos hacer restricción de calorías porque tú no tienes una resistencia a la insulina. Y esto es muy importante y aquí otra derivada importante, y ahí también os dejo, es una de las cosas más importantes de una mujer a la que le hablan de síndrome de ovario poliquístico es que realmente confirmara que no es un ovario poliquístico y que es un síndrome de ovario poliquístico y que descartara o incluyera lo antes posible en la ecuación si hay o no resistencia a la insulina. Esto sería lo más importante porque le va a hacer que se equivoque menos. Claro, yo aquí quería añadir un apunte porque me parece muy interesante lo que decías recuperando ahora. Claro, porque lo que pasa es que muchas veces a lo mejor te puedes encontrar en consulta, ¿no? Que te viene un fenotipo más a nivel metabólico y piensas, jolín, ojalá, también por lo que comentabas, ¿no? Ojalá ella leyera lo de la resistencia a la insulina y se nos pusiera a hacer una dieta low carb, ¿no? Más o menos. Pero claro, normalmente, muchas veces lo que pasa es que estas mujeres que son tan, lo que decías tú, ¿no? Que lo hacen todo tan bien y tan exigentes y tan tal,
claro, se nos ponen a buscar no sé qué de SOP, resistencia a insulina tal, te empiezan a hacer una dieta low carb, lo que decías tú, bajan calorías con las exigencias normalmente de las vidas que llevan, que yo también, ahora me hace mucha gracia porque en consulta siempre pregunto el nivel de estrés, ¿no? ¿Qué tan estresada estás en tu vida? Y encima normalmente te dicen, no, bien, y luego empiezas a preguntar y dices, vale, tú no es que estés estresada porque te haya pasado un evento, es que tu vida es puro estrés, porque te levantas a las 5, meditas, vas a hacer ejercicio. Y además lo llevan. Claro, Ese es el claro, problema. total. Es que como estás viendo... Y además se van poniendo en el día un montón de actividades que son, en principio, beneficiosas. Porque estudiar es beneficioso, aprender es beneficioso, hacer Total, yoga es beneficioso, hacer ejercicio, todo es beneficioso, pero ocupa tiempo, ¿no? claro. Y claro, dices, hay un punto donde deja de serlo. Claro, es que total, porque es lo que te decías, me levanto a las 5, medito, no sé qué, pero yo, bueno, vale, pues mira, te vas a levantar a las 6:30, 7, que no va a pasar. Pero es que meditar es súper bueno. Ya, bueno, pero es mejor dormir, ¿no? O sea, que al final es eso, que se genera ese círculo de que se te da todo tan bien y lo haces todo tan bien, pero que te vas pasada de vueltas y ni siquiera son conscientes de ese estrés, ¿no? Nada, quería hacer este apunte porque, claro, que entiendan que no todo es Claro. blanco o negro y que no para todo el mundo, porque creo que también hoy en día está genial el regalar mucha información, pero hay mucha gente que se pone a tratar cosas, como bien que explicabas también, quizás si los profesionales explicaran mejor, ¿no? O entendieran mejor cuál es su caso, pero de no ponerse uno a tratar cosas sin realmente conocer qué hay detrás. Sí, por eso lo que decíamos, ¿no? De desconfiar de un fenotipo a otro y luego ahora, pues no, en la siguiente pantalla del podcast, cuando queráis vosotras que tendremos que trazar esos grises entre ambos fenotipos, es cuando realmente se complica el asunto, incluso para los clínicos, o para las clínicas, ¿no? Para las profesionales y los profesionales que abordamos, ginecologías tremendamente expertas, no solo estamos hablando de gente que nos dedicamos desde un punto de vista mucho más funcional, sino no incluso ginecología muy experta en el diagnóstico, se les complica el diagnóstico en este tipo de procesos porque es cierto que a veces son una cuestión de tendencias, cuándo has pedido la analítica, cuándo no la has pedido, tienes fotos sueltas pero no tienes nexos entre esas fotos, exactamente. A veces en un momento determinado se transita por diferentes tipos de oligomenorrea, por ejemplo, ¿no? Ya sé que a lo mejor es liar a la gente, pero voy a intentar explicarlo bien porque lo habéis dejado también vosotras ahí también en ese punto, ¿no? Y creo que es importante. Si tenemos, para que la audiencia entienda, si tenemos una persona muy polarizada en el extremo del no resistente a la insulina, fabricar un montón de andrógenos, tener tendencia a la autoexigencia, a ponerse un montón de tareas, a ser bastante controller, ¿no? A si lo hago bien, no es bien, lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer excelente, ¿no? Y por lo que sea, cae una información, como hablabas tú, Claudia, sobre la tendencia a la hiperinsulinemia en el síndrome de ovario poliquístico y a ella le hicieron una eco, tiene el síndrome de ovario poliquístico, le ofrecieron las anticonceptivas, pero ella no quiere hacerlas y dice, pues ya está, como a mí me gusta comer bien, pues voy a hacer una dieta cetogénica porque me va muy bien, o voy a hacer unos ayunos y voy a entrenar todavía más pensando que está en el otro perfil, aunque ella no tiene por qué saberlo, porque no puede tener por qué saber de eso, porque a lo mejor se dedica a la banca o se dedica a la filosofía, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empezamos a generar un estrés tan grande a nivel, por ejemplo, incluso de carga calórica o de carga nutricional, y empezamos a pasarnos a otro tipo de amenorrea, ¿no? Que es la de que el eje se inhibe del todo por una circunstancia de estrés, que sería la amenorrea hipotalámica. El problema, que no nos vamos a meter quizá ahí, porque a lo mejor da para mucho, el problema es que la mujer luego ya no sabe por qué le viene la regla, y lo peor, el profesional tampoco lo sabe. No sabe que a lo mejor partía de un síndrome ovario poliquístico, pero que ahora tiene un eje totalmente inhibido. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que romper mitos, no hay que comer más calorías, ya, pero es que he leído que la resistencia a la insulina es lo malo, ya, pero tú no estás en esa onda. Y ahí es donde hay el principal problema, que deberíamos, pues eso, ahora lo vemos fácil los tres, ¿no? Porque como dominas el contexto se lo explicamos todo, pero caray, la incertidumbre de la mujer hasta que llega es interesante, ¿eh? Es grande. Claro, y además también, que a mí me pareció muy interesante cuando te escuché, cuando viene la mujer, ¿no? De que muchas veces, ahora lanzo esto que me pareció muy, muy guay cuando lo escuché, cuando viene la mujer, a lo mejor me lo invento, con la menorrea, tu objetivo es que mejore eso y realmente la mujer te ha venido porque hay alopecia o porque tiene mucho acné o claro, entonces
también escuchar un poco a la mujer, a ver en qué punto está, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, y luego tú como profesional intentar descifrar por qué hemos llegado hasta allí, ¿no? Claro, claro, porque ahí hay un punto importante, ¿no? Y a lo mejor es volver al inicio, no quiero perderme, ¿no? Pero es que lo ha sacado un tema clave, ¿no? A lo mejor el motivo de consulta de la mujer es una tendencia acnéica brutal, que hace todo lo habido y por haber y no consigue mejorarla, y empieza con alopecia en la zona, digamos, central, ¿no? Y claro, eso a lo mejor en un momento determinado a la mujer le va por delante que menstruar o no menstruar, o porque a nivel estético para ella es muy importante. Y a lo mejor hay que transitar un tiempo por frenar esa tendencia androgénica y transitar por un tiempo de anticonceptivas mientras hacemos otro tipo de trabajo. Porque es verdad, ¿no? Que quizá mejorar la composición corporal haciendo las cosas bien está muy bien, pero mejorar una alopecia androgénica es muy complejo realmente, con a veces Claro. medidas naturales, ¿no? Por suerte no es lo que más nos encontramos y que tampoco nadie se asuste, pero bueno, cuando está, es lo que tú dices, ¿no, Claudia? Hay que atenderlo y hay que entender exactamente desde dónde nos consultan, ¿no? Y el para qué. Claro, me refería a eso porque podemos también utilizar un poco que hay veces que podemos usar un poco que si ella te viene muy, no, pero es que yo he leído que esto es lo bueno, bueno, pero como tú me vienes a mí a consulta por fertilidad o por no sé qué, intentar un poco ir por ahí, ¿no? A ver qué necesita esa mujer y por qué viene. Porque realmente si viene un fenotipo como lo que hablábamos, muy polarizado a una tendencia de esta androgénica y te viene por fertilidad, quizás por ahí le puedes decir, bueno, mira, necesitamos calorías, necesitamos hacer las cosas como tú Claro, siempre dices, un poquito peor, ¿no? claro. Pero es complicado, es complicado. Como tú decías, aquí se ve todo muy fácil, pero claro, luego en Sí, consulta, yo creo que lo mejor, como en casi todos los procesos de salud y los procesos de la vida, tiene que ver mucho con perder, ganar el tiempo explicando, ¿no? Que no es perderlo, por eso digo lo de perder, ganar el tiempo. Es vamos a perder el tiempo, que al final será ganarlo, en explicarlo, y si hace falta, haremos otra sesión además de esta. Nos volvemos a ver, te vuelvo a llamar, te vuelvo a hacer una videollamada. Por favor, quiero que lo entiendas bien, ¿no? Y sobre todo algo importante que para nosotros nos es muy fácil, pero para la gente que nos está escuchando, por favor, que a los profesionales que las atiendan, que esos profesionales les pregunten qué has entendido de lo que te he explicado. Esto es súper importante. Y si van a profesionales que no se lo explican, pues tranquilamente, posición paciente, decir, vale, espera un momento, profesional de la salud, voy a ver si lo he entendido bien y repetirle a ver si es exactamente lo que he entendido, ¿no? Hace poco, me voy del tema, pero hace poco visité es muy breve, una pareja, la visité a ella, ella está en un proceso de oligomenorrea importante con un freno en el eje, y todo se desencadena, o parece que se desencadena después de estar un rato en consulta, con una muy mala noticia sobre una patología de su marido, ¿no? Además, los dos quieren quieren tener hijos, y a él le diagnostican un tumor en una zona concreta del cerebro. Es un tumor benigno, pero el médico, modo online en época de pandemia, después de analizar las pruebas, le dice que no se preocupen, que este tumor no da problemas y que extirpándolo no va a generar ningún problema, que estén tranquilos, que con la extirpación todo irá muy bien. Pero no nombra la palabra benigno, no lo nombra. Entonces lo intervienen 6 meses después. Pero durante esos 6 meses ellos no sabían que la palabra benigno estaba implícita dentro de tranquilos, no pasa nada, esto cuando lo operemos no va a pasar absolutamente nada. Pero no estaba la palabra benigno. Entonces ellos no sabían que era benigno. Ostras. Parece, o sea, es de comunicación esto, ¿eh? total, ¿no? Esto sería de primero, ¿eh? Sí. Pero al final llegan al médico súper alarmados y dicen, no, pero si os dije que era benigno. No, usted no lo dijo. Bueno, les dije que iría muy bien, que no habría ningún problema y que tiene un tratamiento súper... Dice, ya, pero eso no quiere decir que sea benigno. Ya. Eso para mí no quiere decir que sea benigno, ¿no? Entonces, un poco aquello de qué es lo que tú has entendido, ¿no? Y en el SOP, volviendo un poco al tema, es clave, ¿no? Porque como vamos a explicar tantas cosas en consulta, fijaros el rato que llevamos hablando, ¿no? En el podcast, la de cosas que hay, ¿no? Pues decirle a la mujer a ver qué es lo que ha entendido exactamente de lo que le hemos explicado, para que luego, pues eso, no se vaya a casa y haga la dieta que no toca, ¿no? O haga el ejercicio que no toca, o se tome la vida como en realidad no debería tocar para su fenotipo, para su trastorno concreto. Pues genial, Carlos. No sé si te parece ahora pasar pues al especificar un poco más en detalle bueno, lo que querías explicar de cómo se empastan los Sí, dos ¿no? y... Venga, por ahí, sí. Quizás sí, un poco romper algún mito ahí, quizá,
porque, nada, sencillo, ¿no? Porque además como ha sido uno de los temas que también, ¿no? Veníamos hablando estas semanas a la hora de preparar, cómo íbamos a hablar y demás, ¿no? O qué íbamos a decir, ¿no? Sí que hay un punto, y es el que hablábamos, ¿no? Que precisamente lo comentábamos, ¿no? Yo precisamente ahora estoy siguiendo una chica, por ejemplo, que hace poco además que he visitado, o sea, es una realidad, ¿no? Que tiene todo el aspecto metabólico con el aumento de peso, etcétera, etcétera, pero tiene la insulina bien en sangre. ¿Qué pasa? Este podría ser catalogado de ese grupo de perfiles metabólicos sin resistencia a la insulina. Aquí matices. Puede ser que no la tenga ella, puede ser que no la tenga, porque es cierto que, por ejemplo, tiene los andrógenos elevados, y eso es otra característica que la lleva a la tendencia de síndrome de ovario poliquístico, y es una certeza, pero también es cierto que sí que puede ser que tenga resistencia a la insulina, porque es una insulina basal. No hemos hecho una carga de glucosa para saber cuánto se eleva la insulina posteriormente. Entonces, ese puede ser uno de los sesgos en los cuales vemos en algunos papers mujeres que no tienen resistencia a la insulina, pero en todos los artículos, en todos los estudios, no se hace una carga de glucosa para saber realmente qué respuesta tenemos, porque quizá de partida la insulina es correcta, pero luego no sabemos cómo evoluciona con la carga, ¿no? Y a la misma carga de glucosa, una mujer responde a insulina 15 y la otra responde a insulina 50, ¿no? ¿Tenía una resistencia a la insulina? Sí que la tiene. Lo que pasa es que en la analítica basal no lo habíamos visto, ¿no? Y en concreto en esta chica, aunque no tenemos la carga de glucosa, se le juntan varias cosas. Yo creo que la carga de glucosa no saldría demasiado bien, cuesta perder peso, tiene todas las características. Además tiene otra hormona elevada que dificulta la pérdida de peso, que es la leptina, que es tremendamente sospechosa cuando está elevada y la insulina está bien. Seguramente con una carga de glucosa quizá no saldría tan bien. Y encima tiene los andrógenos altos, que quizá a lo mejor es más típico del fenotipo más delgada, que muscula con facilidad, del fenotipo más adrenal, ¿no? Lo digo para un ejemplo de un fenotipo un poco más mezclado o con síntomas de diferentes, ¿no? Mecanismos de acción. Y en el otro sentido, antes os explicaba antes de vernos hoy aquí, ¿no? Y de hablar y de grabar el podcast, ¿no? De estar aquí, que siempre lo digo también en los cursos a partir del día que apareció, una chica a la que sigo, que de hecho visito a varias personas de su familia, es una chica con 18 años, con 1,70 m y largos de altura y con un peso pues, 60 kilos o algo así, con un IMC estupendo, pero en cambio con un perfil adrenal tremendo y una insulina basal en 25. Muy alta. Que me sorprendió muchísimo. Siempre explico un poco que después de la analítica, su madre, que está muy formada en salud, estaba tremendamente enfadada porque la visita antes que yo, la había visitado el endocrino y le había recetado un antidiabético oral. Y decía, ¿cómo puede ser que a mi hija le receten un antidiabético oral? Y cuando vi la analítica le dije, no, sí, tu médico te la ha recetado porque tiene una resistencia a la insulina, aunque la manifestación clínica no está, ¿no? No hay un aspecto de resistencia a la insulina, pero efectivamente tiene una insulina basal muy alta, ¿no? Lo que hablábamos, que esto seguramente es más para los profesionales, las profesionales, que es verdad que se pueden mezclar esos fenotipos y cada vez encontramos más, pues, un sobrepeso con andrógenos altos, sin hirsutismo, por ejemplo, sin acné y a lo mejor menstruando, otro igual pero que no menstrua, una tendencia más de fenotipo adrenal pero que encima va y tiene resistencia a la insulina, o un fenotipo más adrenal que no tiene andrógenos elevados y que se nos está pasando una amenorrea hipotalámica. Es lo dificultoso, ¿no? del síndrome de ovario poliquístico que hablábamos también antes, de que quizá lo que deberíamos, también que os parece a vosotros, es cambiarle el nombre también, ¿no? Para partir ya de un nombre que sea menos que confunda menos, por decirlo así. Sí, porque era lo que también comentábamos, que a veces venían mujeres diciendo, yo tengo ovario poliquístico, y cuando le preguntabas, ¿pero tienes síndrome de ovario poliquístico o solo ovario poliquístico? Porque claro, no es lo mismo. Claro. Y No es lo mismo, bueno, totalmente. volvemos a lo que comentábamos antes de la información que no se transmite bien o no se entiende bien, o algún punto ahí, como digo yo a veces, de teléfono estropeado, que te quedas con la información a medias. No sé si quieres pasar ahora, Carlos. Bueno, esto ya quedó zanjado, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí, vale. Yo creo que sí, ¿no? Para que al menos que no se nos tache de seguir polarizando los síntomas y que la gente tengamos que tener que encasillar, la verdad, y que cada vez vemos que no pasa tanto. Claro, al final
Yo creo que lo importante es también lo que decías tú, que quizás era una parte para los profesionales tener claro de que, como tú bien explicas, que hemos escuchado en tus directos o que tú explicabas, ¿no? De que es tan importante pedir todas las pruebas y tener ese buen rollo, ¿no? Hablar el mismo idioma con... Porque Claro, claro, que se pida todo bien para poder descartar o confirmar, ¿no? Que hay y que no hay y para poder transmitir a la paciente, oye, mira, está pasando esto, todo esto ayuda, ¿no? A que el caso totalmente. se pueda acompañar de la mejor manera. Totalmente, incluso, no sé si cuando hablamos de abordaje, que a lo mejor es lo que querías hablar ahora, Marga, quizá, no lo sé, es eh, hablar de abordajes no en bloques, sino en base a mecanismos implicados. Esto es más para profesionales que para la paciente. Por eso decidiríamos, la mujer que está inmersa aquí, mejor que pida ayuda, al final, que pida un acompañamiento ginecológico, eso lo primero, y que se entienda con su ginecóloga o con su ginecólogo, eso sería importante, que hablen el mismo idioma, al menos primero que la paciente, ¿no? Y luego buscar, si ginecología no le ofrece esta visión, Ujú. un acompañamiento en cuanto a la nutrición, en cuanto a un profesional integrativo, funcional, alguien que pueda manejarse con todos los mecanismos de acción implicados, porque yo normalmente en clase para el máster o para los cursos de hormonas, siempre lo que acabo diciendo es, el tratamiento va a ser en base a lo que encontremos. ¿Tiene los andrógenos altos? Tendremos que hacer intervención hacia los andrógenos. ¿Tiene resistencia a insulina? Intervención hacia la resistencia a insulina. ¿Tiene una alteración en cuanto a las hormonas hipotalámicas, la FSH y el LH, que esto es mucho más técnico? Tendremos que hacer una intervención ahí. ¿Tiene un estilo de vida? Entonces, en base a cada mecanismo de acción, me da igual en el fenotipo que esté, tendríamos que plantear las estrategias terapéuticas para no plantear protocolos estáticos. Te iba a preguntar, Carlos, bueno, al siguiente punto que quería pasar, pero es que ya lo fuiste mencionando poco a poco a la vez que hablabas, pero era el diagnóstico, o sea, que más o menos qué debería haber en las Sí, pruebas que se pueden pedir, analíticas, o sea, aparte de ya todos los claro. síntomas que puede traer, o sea, sí, que Claro. podrían unas analíticas básicas que tiene que haber sí o sí, unas pruebas. Claro, es cierto que los criterios diagnósticos están en continuo cambio, ¿no? Por ejemplo, los criterios que han venido posteriormente a los criterios de Rotterdam, ¿no? Que encasillaban los fenotipos, han empezado, por ejemplo, los criterios actuales han sacado como digo yo, vuelvo a decir, valga la redundancia, de los criterios diagnósticos, el ovario poliquístico como tal, ¿no? La imagen de ovario poliquístico. Esta ya no cobra tanta importancia, porque es cierto que puede ser muy sesgada por otros procesos. Y cobra mucha más importancia la oligoanovulación, por tanto tener saltar ciclos, ¿no? Y tener ciclos o ciclos más largos, que a veces no es saltarlos. Eh, y por otro lado, el hiperandrogenismo clínico y o el bioquímico. Y digo y o porque tienen que cumplirse uno de los dos, ¿no? Entonces podemos tener, por un lado, las manifestaciones de lo que hemos ido diciendo, el hirsutismo, la tendencia acnéica, más vello, ¿no? El tejido adiposo o la línea alba, ¿no? Con un poquito más de vello, todas esas características más clínicas que dan los andrógenos precisamente, o el hiperandrogenismo bioquímico, que serían los andrógenos, para mi gusto, no fuera de rango, no hace falta que estén fuera de rango, sino con tendencia al alza, pero ahí hay que pedirlos todos. Entonces hay que pedir el androstenedione, la dihidroxiprogesterona, el DEA sulfatada, la testosterona total y la testosterona libre. Y el androstenediol incluso podríamos pedirlo. Todos los andrógenos para que no se escape ninguno. Porque a veces se pide un DEA sulfato, que es cierto que es el que tiene más afinidad por el receptor y el que es más específico para el diagnóstico, pero a veces no es el que está elevado y hay otro elevado o con tendencia al alza, del tercio alto, digamos, de la horquilla que nos dé el laboratorio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, uno de estos dos, o el clínico o el bioquímico, se debían cumplir, más normalmente la oligoanovulación y o el ovario poliquístico. Esos serían un poco los criterios actuales en cuanto al diagnóstico, que, vuelvo a decir, es más fácil decirlo que hacerlo, porque es verdad que es una amalgama de síntomas que a veces se complica un poco. Entonces, esa es la parte analítica. La parte clínica ya la hemos nombrado un poquito. La oligoanovulación la tenemos clara. Todo lo que sean menos de 9-8 ciclos al año es un proceso de oligoanovulación, y el aspecto ovario poliquístico que confiere todavía, pues eso, ¿no? Más, está, perdón, circunscrito prácticamente a la intervención médica en ecografía, que tiene peso, pero cada vez menos. Esa sería un poco la idea en cuanto a lo diagnóstico. Si queréis podemos pasar también a hablar de intervenciones terapéuticas, quizá a lo mejor, ¿no? Vale, Todo lo que tiene que ver, que puede ir bien, ¿no?
Es cierto que quizá divulgar para usuario final, para persona que esté, ¿no? Es muy posible que este podcast lo esté escuchando gente que tiene afectación de ovario poliquístico. Entonces, lo primero sería que se dejen acompañar y que pongan en duda todo lo que yo diré ahora, si lo tienen que implementar ellas, ¿no? Porque, como hemos dicho que hay tanto sesgo y hay tantos grises, es posible que a lo mejor escojan una línea terapéutica que no sea la mejor. Pero podemos escalonar, ¿no? Desde lo más básico, lo más prioritario, a lo que sería, pues, no secundario, pero que sí que necesita una supervisión, un acompañamiento, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto que si estamos en un contexto de resistencia a la insulina, de sobrepeso, de tejido adiposo acumulado, etcétera, todo lo que tiene que ver con medidas de estilo de vida, de movimiento, de comer más saludable, de quizá en algún momento transitar por alguna intervención más low carb, siempre acompañada, por algún momento de restricción calórica intermitente para generar un impulso pues, más de autofagia, más de tirar de esa grasa acumulada, todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, especialmente de fuerza, seguramente, combinado también, ¿no? Todo eso va a venir muy, muy, muy bien. En esos contextos de resistencia a la insulina ya sabemos también que los niveles bajos de vitamina D alimentan la resistencia a la insulina, o los niveles de aporte bajo de grasas omega 3 también condicionan más resistencia a la insulina por el contexto inflamatorio, ¿no? Ligado con esto, por ejemplo, las grasas omega 3, hay algún estudio que evidencia cómo simplemente aportando EPA y DHA mejoraba el perfil de andrógenos en sangre, por ejemplo, ¿no? Seguramente ligado con la resistencia a la insulina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el descanso, ¿no? Y el bajar el estrés también mejora mucho la resistencia a la insulina, ¿no? Sobre todo cuando hay ese contexto más polarizado hacia lo metabólico, que es bueno, como decimos, siempre dejarse acompañar en ese sentido, ¿no? Claro, en el otro fenotipo, en el que está otro vez más polarizado hacia la delgadez, el tener capacidad de fabricar músculo con cierta facilidad, en el que la insulina no está elevada y no hay una respuesta insulínica alterada a la carga de glucosa, ¿no? Para puntualizarlo del todo, ahí las medidas deberían ir más hacia tomarse la vida con más calma, quizá hacerlo un poco peor, quizá poner encima de la mesa, a veces con ayuda de algún otro terapeuta, ¿no? Que se dedique más a esa parte emocional, ¿no? Yo hago un ejercicio mucho de escribir todo lo que hacen en el día, ¿no? De lunes a viernes, cómo es el día, desde qué hora, ¿no? Lo hablabas tú, Claudia, también, ¿no? Y Marga, y entonces ver un poco, pues eso, ¿no? Que quizá la intervención terapéutica en el primer fenotipo, en la primera presentación, tiene más que ver con el ejercicio, la comida, el estilo de vida, la vitamina D, y a lo mejor en el otro es no apuntarse a ese máster que se quieren volver a apuntar, ¿no? Y no hacer dos a la vez, y que es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil, Total, porque renunciar porque a cosas además que es lo son lo que buenas, decías tú, que se les da bien. claro, a mí no se les da bien, ¿no? Por eso viene muy bien el explicar muy bien el que la fabricación de andrógenos en las glándulas suprarrenales para todo el mundo, aparte de hacer otras muchas cosas, tienen también un papel fundamental en compensar el estrés, ¿no? Lo malo que hace el cortisol en el resto de células del organismo, ¿no? Y esos andrógenos, pues al final, como tienen facilidad para fabricarlos, pues evidentemente tienen facilidad para tirar, ¿no? Evidentemente luego hay toda otra línea de terapéutica, otra línea de tratamientos que van más encaminados pues, a lo que son fitoquímicos concretos, suplementos concretos, ¿no? Ahí siempre evidentemente acompañadas, ¿no? Pero para que les resuenen, ¿no? Que habrán escuchado que fármacos como la metformina en la resistencia a la insulina para sensibilizar al receptor puede venir bien. Es un fármaco, ojo, normalmente lo receta ginecología o endocrinología, pero hay otros suplementos que pueden ser útiles, que para nada vamos a hablar ni de marcas ni de dosis, pero que pueden haber oído, ¿no? Las berberinas, las canelas, los cromos, los lipoicos, todo lo que mejore la sensibilidad a la insulina puede venir bien. Ahí evidentemente acompañado, porque alguno de ellos, que los que hemos dicho, si se dan de forma continuada, pueden generar algún tipo de alteración. Entonces siempre de forma acompañada, ¿no? Todo lo que es la suplementación con quiroinositol, ¿no? Hay evidencia de el quiro y el mio, las combinaciones de mio y quiroinositol, especialmente la combinación de mio y quiro, veremos que tienen, o verán, o habrán leído, quien nos esté escuchando, que tiene más evidencia en la resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, el mioinositol no tiene tanta efectividad en la resistencia a la insulina y sí en la actividad de una hormona clave que es la folículo estimulante, que es clave porque a veces hay una disrupción ahí, aunque
es otro de los mitos. No siempre se da una disrupción en la folículo estimulante, aquello que nos decían de la inversión de la LH y la FSH, no siempre se da, ¿no? Pero es otro tipo de intervención. Perdona, Marga, que querías decirme algo y estoy aquí arrancando con el discurso. No, yo eso, te estaba escuchando hablar del mío y del Quiro, que cada uno tiene como, Sí. en el SOP, en teoría tiene una doble labor, uno lo que tú decías, sensibilizar al folículo y el otro más a la insulina, ¿no? Aunque el minoxidil también es un poco sensibilizador de insulina, también sensibilizador de las hormonas tiroideas, pero es cierto que es mucho más sensibilizador de la insulina el quiroinositol. Por eso los estudios que se ven normalmente donde una combinación de mio y quiro es útil, que es lo que más tiene evidencia. El quiro solo quizá es un poco complejo para a lo mejor la gente que no sea profesional de salud, pero las gónadas no hacen resistencia a la insulina y eso es un poco complejo, por eso el quiroinositol solo quizá no sea la mejor opción, pero ahí sería meternos en un jardín. Entonces, para que la gente lo entienda de forma llana, los estudios donde dan mejores resultados con la combinación de ambos es precisamente en la combinación de ambos, no polarizados, sino el mio y el quiro. Y normalmente hay algunos estudios, por ejemplo, hay una revisión sistemática una revisión sistemática, no, un estudio en el que comparaban, perdón, no es una revisión sistemática, es un estudio en el que comparaban la intervención con diferentes composiciones y la que tenía mayor evidencia era la composición mio-quiro 41 a favor de mio, ¿no? Que eso era, por ejemplo, hay varios complementos que llevan. Pero bueno, da igual, no hablemos de nombres porque podemos caer en que la gente estamos haciendo recomendaciones de suplementos. No tiene ningún sentido sin hacer un buen deep learning, un buen diagnóstico, hablar de suplementos, tomar berberinas, quiros y míos. Creo que hay que dejarse eso, acompañar por la profesional o el profesional, ¿no? Yo siempre creo que es muy importante que entiendan, o al menos yo eso intento hacerlo entender en consulta, de que primero un buen diagnóstico, ¿no? Después creo que muchas veces pecamos de querer irte a un suplemento que es la leche porque en los estudios han encontrado que hace tal, no sé qué, y a lo mejor te estás olvidando de lo básico que es una buena alimentación, un buen descanso, una buena gestión del estrés. Sí. Que yo esto me lo encuentro en consulta, ¿no? De que a lo mejor, además de levantarte a las 5, meditar, no sé qué, no sé cuántos, también te estás tomando no sé qué, y es en plan, bueno, vamos a quitar un poquito, vamos a bajar revoluciones quizás, ¿no? Y un poco encontrar ese equilibrio y también personas que a lo mejor, ¿no? Que ya les han recetado un fármaco para la resistencia a la insulina y con eso ya es suficiente. Bueno, los fármacos están genial, pero obviamente acompañados con un buen estilo de vida, que los fármacos tampoco son agua bendita, me refiero, ayudan, Totalmente. pero que acompañados con un buen estilo de vida nos pueden ayudar a mejorar mucho la calidad de vida y todo, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Yo como enfermero hay pacientes que en el momento en el que llegan, no hablamos de SOP, hablamos de otro tipo de patologías, en el momento en el que llegan a un estadio muy avanzado de una patología, no pueden más que depender del fármaco. Y eso también es cierto que no podemos, pues eso, ¿no? Decimos en catalán fibulaculoms, ¿no? Sería una expresión pues Sí. eso, ¿no? De decir cosas que no son, ¿no? Porque a lo mejor hay pacientes que no van o sea, un paciente que ha tenido una arritmia, que le han puesto una válvula mecánica, pues va a tener que tomar un anticoagulante y eso no lo vamos a poder sacar. Ahora bien, hay en estadios incipientes de patologías en las cuales un fármaco puede actuar como acelerador de la mejora y al final yo lo contemplo como un vehículo para llegar a otro sitio un poco más rápido o una muleta Total. durante un tiempo hasta que podamos dotarnos solo de lo que dependa únicamente de nosotros, si es que puede ser, ¿no? Pero eso también es aplicable al suplemento. El suplemento al final tiene que ser una muleta para llegar a otro escenario mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo en este sentido. Carlos, antes de que vayamos cerrando el podcast, me gustaría también acabar de decir a nuestras oyentes una cosa que me pareció interesante que te escuchamos en un directo con una doctora, con una ginecóloga, con respecto a cuando las mujeres que padecen SOP están sin sangrar durante mucho tiempo, sin que les venga la regla, la importancia de la descamación del endometrio cada X. ¿Si nos puedes explicar un poco esto? Es interesantísimo. Yo reconozco que esto lo aprendí precisamente de la doctora Fátima Martínez, que pues tengo la suerte de tenerla siempre muy cerca y además de una gran profesional, es una gran persona y tuvimos un directo precisamente hablando de esto y nosotros ya lo habíamos comentado varias veces, ¿no? Ya me lo había comentado en pacientes que compartimos, ¿no? Cuando hay que diferenciar muy bien a la mujer que no le viene la regla porque tiene el eje totalmente inhibido, ¿no? De la mujer que no le viene la menstruación porque tiene un eje
hormonal no inhibido, pero declinado hacia hormonas mal llamadas masculinas, hacia andrógenos, que no está menstruando. En la primera opción, el eje totalmente inhibido, lo que acaba pasando es que al no haber prácticamente estrógenos, evidentemente no hay progesterona porque no hay ovulación y es el cuerpo lúteo el que la produce, el endometrio no se engrosa, se queda muy finito. Esto tiene problemas, evidentemente la falta de estrógenos afecta a la mujer a múltiples sistemas, ¿no? La principal que conocemos es la calcificación, la salud ósea, la densidad mineral ósea, pero a otros niveles también que no entraremos, que mucha gente ya intuye, ¿no? Que si algo ha de estar y no está, hay un problema. Pero ese endometrio, en principio, no corre un riesgo como tal. ¿Qué ocurre a diferencia? Y es lo que nos comentaba la doctora Fátima Martínez. En el síndrome de ovario poliquístico, que sí que se le engrosa el endometrio, porque hiperandrogenismo no quiere decir hipoestrogenismo, al engrosarse el endometrio, ese endometrio sí que sufre una cierta inflamación constante y si no hay una descamación periódica, cada 2, cada 3 meses, incluso mucho más allá sería interesante ya no dejarlo, lo que acaba ocurriendo es que pueden aparecer pólipos. Y esos pólipos ya sabemos que pueden malignizar y pueden generar un problema. Y eso es lo que nos ponía en alerta siempre cuando hablamos de SOP, la doctora Fátima Martínez. Decir, hey, ojo, no es lo mismo la mujer que no menstrua, pero que no hay estrógenos y por tanto el endometrio se mantiene delgado, que la que sí que hace estrógenos y el endometrio se engrosa. Por tanto, es importante, para los que nos dedicamos a la salud desde un punto de vista funcional integrativo, a veces recibimos mujeres que han pasado por ginecología, por su visión ya funcional, su visión, ¿no? Esas mujeres quieren medidas mucho más naturales y no quieren la anticonceptiva, no vuelven a ir a ginecología durante mucho tiempo a pesar de que no están menstruando. Somos nosotros los profesionales que nos dedicamos al acompañamiento funcional que deberíamos decir, hey, ojo, hay que revisar que ese endometrio no se esté engrosando. Si se engrosa, hay que descamarlo porque está evidenciado que eso puede ser un problema, sin alarmar, pero sí advirtiendo y poniendo un poco en antecedentes. Y ahí viene muy bien un tratamiento de unos días, pues 10 días de progesterona, lo que acaba haciendo es que se descame el endometrio, no hay que dar más hormonas y eso pues nos permite otra ventana de oportunidad para ver si recuperamos el ciclo de una manera natural. Esa sería una de las ideas. Y antes de que acabemos, me he acordado de otra idea que os quería comentar, pero hoy te dejo que no me olvide. Vale. No, es que me parecía muy interesante mencionar esto porque la verdad que es importante la descamación del endometrio para evitar problemas a largo plazo. Mayores. Y nada, te dejo que desarrolles la idea que tenías. Sí, es una idea que desarrollo en los másteres y en las formaciones y es que va un poquito más allá y yo creo que viene bien en este recta final, si lo consideréis oportuno, es si no encasillamos los SOPs, no encasillemos las amenorreas, ¿no? Que viene a ser algo parecido a si en el SOP estamos diciendo que hay puentes entre los dos fenotipos y que la mayor parte de veces nos encontramos presentaciones mixtas de ambos, ¿no? De los dos mundos, por decirlo así, hemos de contemplar que la mujer que nos llega a consulta con una tendencia a la oligomenorrea y una sospecha de hiperandrogenismo, tenemos que tener en cuenta cómo está el perfil tiroideo, porque a lo mejor asociado a una tendencia más genética a fabricar andrógenos o un poquito de resistencia a la insulina de base que no le da problemas, de repente en un momento dado una tendencia al hipotiroidismo mal llamado, por ejemplo, subclínico, es lo que le está condicionando, por ejemplo, la oligomenorrea y no era tan importante solo la resistencia a la insulina, porque a lo mejor años antes, con el mismo contexto, menstruaba sin ningún tipo de problema. O de repente, en ese contexto de base, un poquito, voy a otro perfil, más androgénico en un momento determinado, con más una tendencia a ponerse más cosas de las que tocan, etcétera, 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 y va más o menos bien hasta que aparece un poquito más de estrés, me separo, hay un problema en el trabajo y me sube la prolactina. Y de repente la amenorrea es una combinación entre una hiperprolactinemia y una tendencia androgénica, ¿no? Entonces, todos esos matices es importante tenerlos en cuenta para todavía desencasillar más a las personas que nos vienen a consulta y hablar cada vez más de pues tengo a María, que tiene, me lo invento, una cierta tendencia a la resistencia a la insulina, que se nos ha exacerbado un poquito más porque está durmiendo mal, que casualmente además le ha subido un poquito la prolactina y que encima pues hemos visto que pues ha cambiado de trabajo y ¿me entendéis la idea? De Sí. cuántas cosas han ido pasando para que eso pase y a lo mejor es importante decirle que es muy importante poner los cortes, ¿no? A partir de cuándo empezó el trastorno, ¿no? Porque a lo mejor es desde un punto concreto y a lo mejor de donde veníamos, pues a lo mejor simplemente modificándolo un poquito ya está bien. Lo que hemos de modificar es lo otro que adquirimos, ¿no? Que fue, pues lo que sea, ¿no? El aumento de la prolactina o la restricción de calorías cuando no tocaba, ¿no?
ya, con eso es que se me ha venido a la mente y no quería que se me pasara. Genial. Sí, no, está perfecto porque al final es eso, es la PNI pura y dura. Esto siempre decimos, hacer todas estas malabares y Sí. composiciones de lugar. Y poderlo, lo que siempre, ¿no? Dicen, pues primero decidir nosotros un deep learning, ¿no? O sea, nosotros Sí, empaparnos de lo que acontece para luego devolvérselo a la exactamente. mujer y decirle, mira, yo creo que estoy intentando establecer el mínimo sesgo y los mínimos dogmas, ¿no? Eso es importante, que a veces es la parte más difícil, y esto a veces la PNI también la tiene como negativo, que establecemos, seguro que es por esto. Bueno, hasta que Sí, no. hasta que no. Sí, Ya, sí. sí, Hasta que sí. no. Esto, Es Bernardo, muy ¿no? lindo. Es así hasta que Hasta que deja de deja de serlo. serlo, ¿no? Y dices, pues puede ser que sí, ¿no? O esta manera de comer es la mejor para todo ser humano. Hasta que no. Hasta que no lo es. Y Exacto. Es maravilloso, en bien, verdad, eso, ¿eh? Y lo de depende también, ¿no? Porque al final somos muy categóricos, siempre tendemos a sí o no, no sé qué, y la es vida no que hay es que dormir así. 7 horas y media. Bueno, yo llevo mucho tiempo durmiendo 6 y aquí estoy. Y me gusta y me levanto muy pronto y se me da bien, ¿no? O leía un post de Víctor Amat, ¿no? Pues a lo mejor eres muy movidito y no te conviene hacer yoga y meditación porque no te va y te estresas más, ¿no? Entonces, bueno, es así hasta que muy no. bueno ese post, sí. Es muy bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Y por qué tengo que hacer meditación? A mí me da bastante por saco, no se me da bien además. Pues oye, pues a lo mejor hago otra cosa, pues me pongo a entrenar o a leer un artículo Sí, o a sí. evadirme, ¿no? O, oye, a ver una serie, ¿eh? También puede venir bien, ¿eh? Que tampoco en un momento determinado tampoco puede actuar también como un inhibidor importante, ¿no? Otra cosa es que estés toda tu vida viendo series en el sofá, Claro. eso es un problema. Pero bueno, que todo en su justa medida puede ser a lo mejor interesante y a lo mejor es una herramienta para ese perfil concreto, ¿no? Que a veces queremos convertir a los pacientes, no es que tú tienes que hacer esto porque si no tendrás salud. Y bueno. Sí, Ya calma, veremos. calma en ese Sí. sentido y cada persona pues tienes los 4 puntos que a lo mejor tienes que mover, pero no tienes que ponerle la vida patas arriba de repente, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que también utiliza Bernardo en los reencuadres, que se puede utilizar prácticamente en cualquier propuesta terapéutica o propuesta de deep learning o lo que sea, que es algo como así ¿a ti te cuadra esto? ¿Te parece bien? Incluso si no lo puede contestar en la consulta, decir, mira, llévate todas estas propuestas y esto que te he ofrecido en consulta y realmente valora con tranquilidad si a ti te cuadra la intervención, te cuadra la explicación, te cuadra el camino, ¿no? Y vamos andándolo poco a poco y siempre poniendo en contrapunto, ¿no? Y es, en el momento que no te cuadre, lo hablamos, ¿no? Porque Tal cual. Al final es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que al final quizás tú como terapeuta también tienes tú tus cosas, ¿no? Y crees que lo mejor es que pase esto, pero la persona realmente venía a resolver otra cosa y no le cuadra hacer todo eso y a lo mejor hay que hacer un tratamiento conjunto con un médico, aunque tú crees que las anticonceptivas no, y es que sí, o sea, que me refiero que al final siempre hay que ponerlo todo en contexto y un poco más de open mind, ¿no? Y que cada paciente es un mundo también, hay que entender y que no. A mí me costó mucho personalmente entender que no todo el mundo tiene que pensar como yo, que no todo el mundo tiene que querer lo mismo que quiero yo, y eso en consulta creo que es muy importante, ¿no? Esto sí que es un melonazo, pero que lo podemos dejar ahí. Yo estoy intentando ya hace un tiempo hacer el sano ejercicio, aunque costoso, de leer cuentas, blogs y escuchar a gente que en principio No venimos piensa de... como tú, Sí, cuesta, ¿eh? Porque fricciona un montón mucho. y te sale el enfado y tal, pero luego hay que valorarlo y hay que decir, bueno, ¿cómo llegan a unas condiciones de salud en sus abordajes muy similares a las que llego yo con otras estrategias terapéuticas que parecen antagónicas y que unas critican a las otras? Y intento encontrar ahí los puntos de unión, que a veces no son tan diferentes, y los puntos de diferencia para tú cuestionarte a ti mismo bueno, se puede llegar a salud de esta manera y se puede llegar de esta, ¿no? Y quizá a lo mejor para A puede venir bien una, para B puede venir otra y luego para C una combinación de ambas, ¿no? Es interesante, aunque cuesta, sí, remueve por dentro, ¿verdad? Sí, Mucho, mucho. Bueno, Carlos, estás súper invitadísimo a volver al podcast. No sé si ahora Marga quería decir algo más, pero muchísimas A gracias por vosotras, todo. Y nada, eso, estás súper invitado a volver cuando cuando queráis. quieras. Yo encantado, que no me invitan a tantos podcasts, que no soy tan top, así que encantado de volver aquí
Sí que eres top, Sí que eres top, sí. Carlos, Que va. diles a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte. Claro, pues mira, yo tengo como dos vertientes muy definidas, una parte más formativa, principalmente para profesionales de la salud, y ahí sobre todo me pueden encontrar en nuestra escuela, dependiente de nuestro centro Osana, que es Osana Salud Academy. Ahí sobre todo me encuentran hablando, y en la cuenta de Instagram de Osana Salud Academy me encuentran hablando de sobre todo normalmente fricadas más para profesionales, así que si no son profesionales y quieren pasar de leerlas, que no las lean. Y me encuentran también a nivel formativo, quien sea profesional, en el máster de Regenera, dando 2 asignaturas, precisamente hormonas sexuales y pruebas complementarias. Y luego en la parte clínica, sobre todo en el centro que codirijo junto a mi pareja, junto a Mar García, en Sant Quirze del Vallès, es una población cerca de Barcelona, pero evidentemente visitamos online, que hoy en día con todo este abordaje que hacemos no hay límites, y ahí nos encuentran en osana.centro, también por ahí en carlosgonzalez.pni también me encuentran en redes, y en el Centro Médico Womer junto a Marimer Pérez, que también desarrollo una función ahí de acompañamiento a la salud femenina. Así que nada, por ahí normalmente suelo andar. Perfecto. Nosotras recomendamos a todos los profesionales de la salud tus cursos, Carlos, porque bueno, para mí realmente fue un antes y un después en entender un poco todo el puzzle, como llamo yo a la PNI, y la verdad que yo lo recomiendo muchísimo que hagan tus cursos, que son geniales. Y bueno, como terapeuta pues ya está. No hay más que decir. Yo te agradezco, pero pues tenemos la suerte de que cada vez hay más propuestas formativas de valor y que cada vez aterrizan más los conceptos y es súper interesante. Yo en el momento que apareció Osana Salud Academy no había todavía cursos cortos de PNI que fueran monográficos para allá, pero ahora cada vez hay más y yo creo que nos va bien a todos, cada vez que haya más propuesta en este sentido. Pero los tuyos están muy bien. Te agradezco, yo encantado. Me encanta. Bueno, Carlos, encantadísimas de haberte tenido en el podcast y nada, invitado estás a otro cuando quieras venir. Hasta la próxima. Cuando queráis, nos vemos. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chao. Gracias. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.